Un saludo para todos y sean nuevamente bienvenidos a esta, la hora más oscura. En el capítulo anterior hablamos sobre el Evangelio de Marción y quiero traer a colación una película que sé que ustedes tal vez han visto y si no la han visto tienen que ir a vérsela porque es un pedazo de película y que tiene muchas cosas más ocultas de lo que se muestra realmente en la película. Esta es obviamente el Código Da Vinci. Hay una escena en particular de esta película en la cual el profesor Robert está hablando con su colega en la mansión y hablan acerca de un libro, el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas. Y hablan acerca de toda esta conspiración de lo que es buscar el linaje de Jesucristo a través de María Magdalena. Y es que el día de hoy tengo precisamente el Evangelio de María Magdalena, obviamente no físico, es imposible, pero sí vamos a hablar acerca de este polémico, enigmático y por no decir otras palabras, de este Evangelio. Así que prepárate, ponte tus audífonos, busca un lugar cómodo y disfruta de este nuevo capítulo de la hora más oscura. El Evangelio de María Magdalena fue escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo y solamente ha llegado o se han encontrado en estos días algunos fragmentos. Para ser más exactos, se conservan tres fragmentos, dos muy breves, los cuales están escritos en griego y que se presume que fueron escritos durante el siglo III, y otro, el cual es un poco más extenso, el cual está en copto, que debemos saber, o los que saben, ese es un idioma del antiguo Egipto. Digamos que la última lengua del antiguo Egipto, el copto fue la última lengua de esa civilización. Por tanto, aquí empiezan las famosas teorías de conspiración de en que si realmente son los fragmentos de María Magdalena, ¿por qué están escritos en dos idiomas totalmente distintos al idioma que por lo general hablaban estas personas, como el hebreo o tal vez el judío? Tal vez, no lo sé muy bien. Pero lo que causa más impacto es que esté en dos idiomas, griego y copto. Es como si María Magdalena estuviese intentando dejar un mensaje tan oculto debido a su persecución, por lo que todo se compagina, digámoslo así, con esas teorías de conspiración de buscar el linaje de Jesucristo, de que ella estaba embarazada de Jesucristo y de que Jesucristo no fue sino una persona más, pero que gracias a la iglesia o gracias a las personas de momento fue enaltecido para que fuese el verdadero hijo de Dios. Y pues de ahí se basa el resto de la película del Código Da Vinci. Es algo realmente fascinante y no deja de causar como esa cierta pregunta, ese cierto misterio. Muchas personas dicen que probablemente la traducción del original griego y el texto copto, el cual fue hallado en 1986, fue traducido, o sea, fue encontrado en un idioma original, pero fue traducido tanto al griego como al copto, ya que no se puede hacer, digámoslo así, una prueba, ni caligrafía, ni mucho menos, solamente puede hacer la prueba de carbono 14 para determinar más o menos su antigüedad y compararlo más o menos en las épocas de cuando murió Jesucristo a más o menos cuánto puede haber vivido María Magdalena y a su edad haber escrito este tipo de papiros hablando de su experiencia con el Ser Supremo. Los fragmentos en griego fueron publicados en 1938, pero el texto copto fue publicado hasta 1896 o público para las personas para que pudiesen leerlo hasta 1955. Según muchos eruditos que han estudiado el Evangelio y que están de acuerdo con esto, dicen que el Evangelio original, el que les nombré que estaba en su primer idioma, tal vez el hebreo, fue escrito durante el siglo segundo, pero realmente
otras personas sugieren que fue escrito a la par en el tiempo en que murió Jesucristo. Entonces, aún así, más sin embargo, queda como esa brecha, ese abismo grande en que no se sabe exactamente la fecha en que fue escrito este manuscrito, este libro apócrifo, o si fue realmente escrito durante la época de Jesucristo, más adelante, si fue la verdadera María Magdalena quien lo escribió. No tenemos certeza absolutamente de nada, por lo tanto, este libro no fue incluido en la Biblia católica debido a esa brecha tan gigante en saber si es real, si no es real, de cómo fue escrito y si realmente fue escrito por María Magdalena. Y aquí otra curiosidad de esto. En ninguno de los fragmentos hay mención de algún autor o autora en este caso sobre el Evangelio, y se le nombra tradicionalmente el Evangelio de María Magdalena porque hay una cita en el texto, una cita de Jesús, al cual llama a María Magdalena, identifica a María Magdalena como su acompañante, pero no queda más sino solamente allí. Y debemos aclarar también que en los libros de la iglesia, lo que decía Mateo, Juan, Lucas, en ellos también se nombra a María Magdalena como la acompañante de Jesucristo. Así que queda también lo que digo en sobre tela de duda sobre esa brecha, en que realmente fue escrito por María Magdalena o fue escrito por alguien más, algún testigo cercano a Jesucristo que nunca fue un apóstol, pero sí estuvo cerca a Jesucristo y a María Magdalena, escribió lo que vio y nombró a María Magdalena como la acompañante de Jesucristo, como dice el texto. Entonces, está eso en un completo misterio. En el fragmento copto, en el texto copto, que es el más extenso, se ha notado que faltan varias páginas, concretamente de la 1 a la 6 y de la 11 a la 14, lo cual deja también en el misterio de dónde estarán esas páginas y qué contenían esas páginas para desvelar completamente el misterio del Evangelio de María Magdalena. Y esto, lo más curioso, es que se trataba de un diálogo entre Jesús y sus discípulos tras la marcha de Jesús y que los apóstoles se encontraban desorientados. Es decir, que esas páginas que hacen falta está entre la crucifixión de Jesucristo y de cómo sus apóstoles tras la muerte de Jesucristo se quedan en la inopia diciendo, bueno, gente, ¿y ahora qué hacemos si no tenemos maestro? Es precisamente esas páginas las que hacen falta. Ese preciso espacio de misterio en el que algunos libros dicen que eh, los apóstoles se escondieron, se empezaron a marchar, empezaron a hacer sus maletas. Sabemos lo que le pasó a Pedro en esos instantes, que él negó a Jesucristo 3 veces, aunque eso fue antes de su crucifixión, pero después de ello él aún lo seguía negando. Y bueno, todo esto, digamos que también queda en una especie de misterio porque no sabemos concretamente qué fue lo que pasó, pero estas páginas que hacen falta podrían revelar ese misterio de qué pasó con los apóstoles en ese preciso instante. También se dice que María relata una visión en el diálogo eh, donde habló con Jesús, donde mantuvo una conversación y mantuvo una visión, el cual llenó, el cual está lleno, perdón, este texto está lleno de términos de pensamientos gnósticos, los cuales también no solamente fueron rechazados por la Iglesia Católica, sino que también fueron rechazados por los apóstoles de Andrés, San Andrés y Pedro, los cuales dudaban que Jesucristo haya preferido a una mujer, y ojo, esto también se muestra en la película El Código Da Vinci, que no pueden creer que Jesucristo la haya preferido a ella en vez de preferir a sus discípulos, lo cual generó también una especie de enemistad entre los apóstoles y María Magdalena. Y el gran secreto de todo esto es porque ellos no podían creer que, aparte de ser mujer, tuviese esa unción, hablemoslo así, o esa importancia para hacerle revelaciones secretas en vez de a ellos, lo cual generó este tipo de incomodidad, a lo cual también podemos asumir que estas hojas que hacen falta revelan también los secretos de Jesucristo hacia María Magdalena e incluso la vida de María Magdalena después de la crucifixión de Jesucristo,
si vivió persecuciones, si vivió violencias por parte de los mismos apóstoles, porque pese a que ellos fueron a esparcir palabra, también son humanos y cayeron tal vez en ese mundo de malicia, de avaricia, de todo esto y tal vez, no sé, la entregaron al ejército romano tal vez, pero eso queda en una tela increíble de incertidumbre. Y bien, para concluir acerca sobre este libro apócrifo, debo aclarar, estos libros son realmente cortos y su información no es tan extensa debido a que se han encontrado muy poca información. Lo que uno puede hacer es especular y pues lo que he dicho, formar teorías de conspiraciones locas acerca de la vida de todas estas personas, de los apóstoles, de las personas que no fueron apóstoles, de María Magdalena, en fin. A lo que voy con esto es que realmente la imagen de Jesucristo fue muy idealizada, podemos decirlo así, fue muy dada que fuese un Dios supremo el que todo lo puede, el que todo lo hace, y puede que sí, no estoy diciendo que no, pero más sin embargo deja muy enaltecido su nombre cuando realmente no sabemos si fue tan así como milagroso, como tan humano, o que haya sido ambas. Digamos que deja de un lado esa humanidad para convertirlo en un Dios. Y de todas maneras tenemos que pensar que Él estuvo en este mundo. Hay algo que dice la Biblia y a mí eso me intriga bastante. Dice que somos parte del mundo, perdón, que estamos en el mundo, mas no somos parte de este mundo. Eso podría yo tomarlo en la semejanza como de, estamos en este mundo, estamos aquí compartiendo el día a día, compartiendo recursos, socializando y demás, pero que no podemos ser parte de este mundo porque hay cosas que para nuestra moral, para nuestro libre albedrío, está mal. Como cometer actos impuros, cometer, bueno, asesinatos, homicidios, todas esas cosas que sabemos que moralmente está mal. Y de pronto sea esa parte que dice que no somos parte del mundo. Y si yo vengo a poner en la antigüedad, en la época de Jesucristo, su enseñanza era ámense unos a los otros como si fueran hermanos. Hagan el bien, no hagan el mal. Entonces viene más o menos como a colación a lo que pienso de que tal vez Jesucristo, al ser una persona, tal vez sí es el Hijo de Dios, para mí sí lo es realmente, lo que quería dar de su mensaje era, por favor hermanos, estamos en este mundo, llevemos la fiesta en paz, hagamos las cosas lo mejor que podamos, no nos hagamos daño los unos a los otros y amémonos. Si un hermano necesita ayuda, ayudémoslo en la medida que podamos. Si una hermana que no es menos que un hombre, que una mujer y un hombre son iguales, también lo dice la Biblia, el hombre es cabeza, pero la mujer es cuello. Sin el cuello, el hombre no puede sostener la cabeza. Y es real. Todos hacemos parte de esa cadena y nos podemos llevar bien. Solamente que nuestro egocentrismo, nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra avaricia, nuestra codicia por sentirnos la raza suprema, sentirnos el macho dominante, el macho pecho peludo, nos hace caer en este tipo de ideología en que la mujer es menos, cuando es incluso en ese evangelio dice todo lo contrario, que la mujer está tan igual, hasta incluso puede que un poco más, que el mismo hombre. Pero como dije, esas son mis conclusiones, eso es a lo que llego. Y como le digo a todos ustedes, no se queden solamente con lo que digo aquí. Busquen, infórmense. Este podcast no quiere vender verdades absolutas, ni mucho menos. Lo que quiere hacer es entretenerte un poco y, ¿por qué no?, hacer que tal vez leyendo, informándote, seas tú quien descubra un misterio que puede revolucionar la humanidad. Eso no lo sabe, solamente lo sabes tú en tu interior. Muchas gracias por escucharme. Si quieres hacer parte de esta comunidad, te invito a que por favor me sigas en todas mis redes sociales. Aparezco en todas y cada una de ellas como Hunters Asylum. No me queda más que darte las gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este nuevo capítulo y que en la incomodidad de la noche,